En la historia reciente del espectáculo, pocas frases han tenido un efecto tan inmediato, tan profundo y tan transversal como aquella que Afra Sarasoğlu pronunció sin rodeos, sin metáforas y sin intermediarios. Estoy embarazada de su hijo. No fue un titular filtrado, ni una indiscreción captada por un paparazzi, ni una fuente cercana hablando en voz baja. Fue una afirmación directa, consciente y estratégica. Y como suele ocurrir cuando una figura pública decide tomar el control absoluto de su narrativa, el impacto fue sísmico. Durante años, Afra Sarasoğlu fue considerada una de las actrices más reservadas de su generación. En un entorno donde la exposición permanente parece una exigencia implícita del éxito, ella optó por un camino menos transitado. Hablar solo cuando tenía algo que decir. Ese silencio, lejos de ser vacío, fue una forma de posicionamiento. Cada aparición pública, cada entrevista concedida, cada proyecto elegido, construyó una imagen de rigor profesional y distancia emocional frente al ruido mediático. Por eso, cuando llegó la confesión no fue interpretada como una ruptura impulsiva, sino como la culminación de un proceso. Afra no improvisó. Eligió el momento, el tono y el canal. En términos periodísticos, esto marca una diferencia crucial. No reaccionó a una crisis, la anticipó. No respondió a rumores, los desactivó antes de que tomaran forma. Para comprender la dimensión del anuncio, es imprescindible situarlo en el contexto de la industria del entretenimiento contemporáneo. Hoy, la vida privada de las celebridades se ha convertido en un insumo constante para plataformas digitales, programas de análisis y ciclos de opinión que funcionan 24 horas al día. El embarazo de una figura pública, en particular, suele ser tratado como un acontecimiento colectivo, casi como una propiedad compartida entre medios y audiencia. Afra Sarasoğlu desafió esa lógica. Su declaración no abrió la puerta al espectáculo. La cerró con llave. Al decir lo esencial de manera clara, eliminó el espacio para la especulación descontrolada. Desde una perspectiva comunicacional, se trata de una jugada precisa. Ofrecer información verificable, suficiente y definitiva, sin alimentar el morbo. Las primeras horas tras la publicación de la noticia fueron un termómetro revelador. En redes sociales, los mensajes se multiplicaron a una velocidad vertiginosa. Hubo sorpresa, sin duda, pero también algo menos habitual en estos casos. Respeto. Una parte significativa del público reconoció la valentía de la actriz al hablar en primera persona, sin delegar su intimidad a terceros. Los medios tradicionales, por su parte, se encontraron ante un desafío poco frecuente. ¿Cómo cubrir una noticia cuando la protagonista ya lo ha dicho todo? La respuesta fue desigual. Algunos optaron por el análisis contextual. Otros intentaron reconstruir cronologías pasadas en busca de pistas retroactivas. Sin embargo, el margen para la especulación era mínimo. Afra había fijado los límites del relato. Uno de los aspectos más relevantes del anuncio fue su formulación. Afra no habló de sorpresa ni de circunstancias imprevistas. Habló con naturalidad, como quien comparte una decisión vital. Este matiz es fundamental. En la narrativa mediática tradicional, el embarazo suele presentarse como un giro inesperado, un evento que irrumpe en la carrera de una mujer. Aquí, en cambio, aparece integrado, asumido, casi orgánico. Desde el análisis periodístico, este detalle redefine la conversación. No estamos ante una historia de interrupción, sino de continuidad. La actriz no se posiciona como alguien que debe elegir entre vida personal y profesional, sino como una mujer que incorpora ambas dimensiones en un mismo proyecto de vida. Las palabras importan. Y en este caso, la frase elegida por Afra Sarasoğlu fue deliberadamente sencilla. No hubo adornos ni dramatismo. Esa simplicidad, paradójicamente, amplificó su fuerza. En un ecosistema saturado de declaraciones grandilocuentes, la sobriedad se convirtió en un gesto disruptivo.
Para el periodismo, este tipo de comunicación plantea una reflexión de fondo. Cuando una figura pública se expresa con claridad y sin contradicciones, el relato deja de pertenecer al rumor y vuelve a los hechos. Es un recordatorio de que la información, cuando es precisa, reduce el espacio de la manipulación. Lejos de borrar su trayectoria anterior, el anuncio dialoga con ella. Afra Sarasolu no emerge de la nada. Llega a este momento tras años de construcción artística, disciplina y elecciones calculadas. El embarazo no anula esa historia. La recontextualiza. Cada papel interpretado, cada entrevista medida, cada silencio mantenido, adquiere ahora una nueva lectura. Este caso también interpela al oficio periodístico. ¿Cómo informar sin invadir? ¿Cómo analizar sin apropiarse de una experiencia íntima? La respuesta, quizá, esté en seguir el ejemplo de la propia protagonista. Decir lo necesario, contextualizar lo relevante y callar lo accesorio. Afra Sarasolu no pidió silencio mediático, pero sí marcó un marco ético. Dentro de ese marco, el periodismo tiene la oportunidad de elevar el nivel del debate, alejándose del sensacionalismo y acercándose a la comprensión social y cultural del acontecimiento. La confesión de Afra Sarasolu no es solo una noticia de celebridades, es un caso de estudio sobre control narrativo, maternidad consciente y comunicación estratégica en la era digital. En un solo gesto, la actriz redefinió su relación con el público y con los medios, demostrando que incluso en un entorno hiperexpuesto, aún es posible hablar con verdad sin perder dignidad. Si el anuncio del embarazo marcó un punto de inflexión emocional y simbólico, la revelación de la identidad de la pareja de Afra Sarasolu introdujo una segunda capa, quizá aún más compleja, la del amor expuesto con medida, el de la intimidad que se comparte sin convertirse en mercancía. En un mundo donde la vida sentimental de las figuras públicas suele ser consumida como una serie por entregas, Afra optó por una narrativa distinta, casi contracultural. Durante mucho tiempo, la prensa del corazón y las redes sociales habían especulado sobre la vida afectiva de la actriz. Fotografías borrosas, coincidencias en eventos privados, viajes interpretados como pistas y silencios leídos como confirmaciones tácitas alimentaron un relato paralelo, construido sin pruebas concluyentes. Afra, fiel a su estilo, no desmintió ni confirmó. Simplemente continuó trabajando. Desde una perspectiva periodística, ese silencio fue interpretado de dos maneras opuestas. Para algunos, una estrategia de ocultamiento. Para otros, un ejercicio legítimo del derecho a la privacidad. Con el paso del tiempo, la segunda lectura ganó peso. Afra no negaba su vida personal, se negaba a convertirla en espectáculo. Cuando finalmente decidió revelar la identidad de su pareja, lo hizo con una precisión quirúrgica. No hubo excesos narrativos, ni idealizaciones forzadas. No presentó al hombre que ama como un príncipe, ni como una figura diseñada para agradar al público. Lo presentó como una persona real, con un vínculo real y con un rol claro, compañero de vida y padre de su hijo. Este gesto es clave. En la historia mediática reciente, muchas celebridades han visto cómo sus parejas eran juzgadas, comparadas o incluso rechazadas por no encajar en las expectativas del público. Afra evitó ese escenario al desactivar la fantasía. No pidió aprobación. Informó. Revelar una relación en estos términos no es un acto ingenuo, es un acto de poder narrativo. Afra decidió cuándo hablar, qué decir y qué dejar fuera. En términos de comunicación estratégica, esto equivale a marcar territorio. El mensaje implícito es claro. Esta es mi historia, y yo decido cómo se cuenta. Para el periodismo cultural, este punto es especialmente relevante. Vivimos una época en la que la transparencia es valorada, pero también explotada. Afra propone una tercera vía. Transparencia selectiva, donde la honestidad no implica desnudez total, sino coherencia. Otro elemento llamativo de la revelación fue la protección deliberada del compañero frente al escrutinio mediático.
Aunque su identidad fue confirmada, Afra evitó convertirlo en una figura pública por extensión. No hubo sesiones fotográficas conjuntas ni entrevistas dobles. El mensaje fue sutil pero firme. Él no es un personaje. No forma parte del reparto del espectáculo. Esta decisión rompe con una práctica habitual en la industria, donde las relaciones sentimentales suelen transformarse en narrativas paralelas que alimentan titulares durante meses. Afra, en cambio, cerró esa posibilidad desde el inicio. Informó, contextualizó y cerró el capítulo. La reacción del público ante la revelación de la pareja fue, en muchos sentidos, un reflejo del clima cultural actual. Hubo curiosidad, inevitablemente, pero también una aceptación sorprendentemente madura. Una parte significativa de la audiencia pareció comprender y respetar los límites marcados por la actriz. Este fenómeno no es casual. Afra ha construido, a lo largo de los años, una relación con su público basada en la consistencia. Cuando una figura pública es coherente en su manera de comunicarse, el público aprende a leer sus códigos. En este caso, el código era claro. Saber no significa invadir. Desde un ángulo más humano, la revelación también ofreció una imagen de estabilidad poco frecuente en el relato mediático de las celebridades jóvenes. No se trató de una relación presentada como un arrebato pasional, sino como un proyecto de vida compartido. Embarazo, convivencia, boda anunciada. Los elementos se encajan en una narrativa de largo plazo. Para el análisis sociológico, este aspecto es fundamental. Afra no romantiza el caos, ni glorifica la inestabilidad emocional, una tendencia común en ciertos discursos mediáticos. Al contrario, normaliza el deseo de construir, de planificar, de apostar por la continuidad. Comparada con otros casos recientes del mundo del espectáculo, la actitud de Afra Sarasolu resulta casi anacrónica. En una cultura que premia la exposición extrema y la confesión permanente, ella eligió la mesura. Y esa mesura, paradójicamente, la volvió aún más interesante desde el punto de vista periodístico. No hubo escándalo porque no hubo vacío informativo. No hubo narrativa alternativa porque la narrativa oficial fue suficiente. Este equilibrio es difícil de lograr y requiere una combinación poco común de seguridad personal, asesoramiento inteligente y claridad de valores. Al revelar la identidad de su pareja en sus propios términos, Afra Sarasolu no solo respondió a una curiosidad colectiva, redefinió la manera en que una figura pública puede proteger su intimidad sin caer en el hermetismo. Cuando Afra Sarasolu confirmó su embarazo, el anuncio trascendió de inmediato el terreno de la crónica rosa para instalarse en un debate mucho más amplio. El de la maternidad en el espacio público, el control del cuerpo femenino y la relación entre vida biológica y carrera profesional en la industria del entretenimiento. No se trató solo de una noticia. Fue un acto simbólico que obligó a medios, colegas y público a replantearse viejas narrativas. En la historia del espectáculo, el embarazo de una actriz ha sido tradicionalmente leído como una interrupción. Durante décadas, la maternidad fue presentada como un paréntesis indeseado, un riesgo para la continuidad laboral y, en muchos casos, una amenaza directa a la relevancia mediática. A las mujeres se les exigía elegir, o carrera o maternidad. Afra Sarasolu, con su anuncio, cuestiona frontalmente ese binomio. Desde una perspectiva periodística, el gesto es significativo porque no viene acompañado de disculpas, explicaciones ni promesas de retiro. Afra no pide comprensión, afirma una realidad. El embarazo no aparece como una circunstancia a gestionar, sino como una etapa integrada en su vida. En ese sentido, su discurso se alinea con una nueva generación de mujeres públicas que reclaman el derecho a vivir sus procesos biológicos sin convertirlos en problema. Uno de los aspectos más delicados del embarazo en figuras públicas es la exposición del cuerpo. Cambios físicos, vestimenta, apariciones públicas y hasta gestos cotidianos suelen ser analizados con lupa, comentados sin pudor y a menudo juzgados.
Afra, consciente de este mecanismo, adoptó una postura clara: no esconderse, pero tampoco exhibirse. Sus apariciones posteriores al anuncio fueron medidas, sobrias y coherentes con su estilo habitual. No hubo dramatización ni intento de capitalizar la imagen de la maternidad. Este equilibrio envía un mensaje poderoso. El cuerpo de una mujer embarazada no es un espectáculo, es un cuerpo en transformación que merece respeto. Para el análisis mediático, esta actitud marca un contraste con la lógica dominante de las redes sociales, donde la visibilidad suele confundirse con la obligación de compartirlo todo. Afra demuestra que es posible estar presente sin estar disponible para el escrutinio constante. Otro eje central del debate es el del tiempo. La industria del entretenimiento opera con calendarios estrictos, contratos largos y expectativas de disponibilidad total. El embarazo, en cambio, introduce un tiempo distinto, biológico, imprevisible, no negociable. Tradicionalmente, este conflicto fue resuelto en detrimento de las mujeres. Afra, sin decirlo explícitamente, plantea otra solución. Al no anunciar una pausa indefinida ni un retiro, la actriz sugiere que la conciliación es posible. No se trata de negar las dificultades, sino de rechazar la idea de incompatibilidad absoluta. Este enfoque tiene un impacto directo en el imaginario colectivo, especialmente para mujeres jóvenes, que observan cómo las figuras públicas gestionan, o no, estas transiciones. Desde el periodismo cultural, este punto es crucial. Las historias que contamos influyen en las decisiones que otras personas creen posibles. Al normalizar el embarazo dentro de una carrera activa, Afra amplía el horizonte de lo imaginable. Otro rasgo distintivo del discurso de Afra Sarasolu es la ausencia de idealización excesiva. No presenta la maternidad como un estado de perfección, ni como una experiencia que la define por completo. Tampoco la instrumentaliza como argumento emocional para reforzar su imagen pública. La maternidad aparece como una dimensión más, importante, sí, pero no totalizante. Este enfoque contrasta con dos narrativas opuestas, pero igualmente problemáticas: la de la maternidad sacrificada y la de la maternidad idealizada. Afra evita ambas. No se victimiza ni se glorifica, simplemente asume. Para el análisis periodístico, esta sobriedad es una señal de madurez comunicativa. En un entorno donde los extremos generan más clics, elegir el término medio es casi un acto de resistencia. El anuncio del embarazo de Afra también tuvo repercusiones dentro de la industria. Productores, colegas y analistas comenzaron a debatir, algunos públicamente, otros en privado, sobre la necesidad de adaptar estructuras laborales a realidades biológicas que no deberían ser tratadas como excepciones. Aunque el cambio sistémico es lento, cada caso visible suma presión. En el público, el impacto fue igualmente significativo. Muchas mujeres se expresaron sentirse representadas por una figura pública que no oculta su embarazo, ni lo convierte en un obstáculo narrativo. Para ellas, Afra no es solo una actriz, es un referente de posibilidad. También obliga a una reflexión sobre el rol del periodismo. Informar sobre el embarazo de una celebridad implica una línea fina entre el interés público y la invasión de la intimidad. Afra, al comunicar de forma directa, facilitó un marco ético claro. Se puede analizar el significado social y cultural del hecho sin entrar en detalles médicos, especulaciones personales o juicios morales. El desafío para los medios es estar a la altura de ese marco. Contar la historia sin apropiársela, contextualizar sin explotar, opinar sin juzgar. En ese equilibrio se juega la credibilidad del oficio. El embarazo de Afra Sarasolu no es solo un acontecimiento personal, ni un episodio más en la agenda de celebridades. Es un punto de fricción entre viejas estructuras y nuevas formas de entender la vida pública de las mujeres. Al asumir su maternidad con naturalidad, sin dramatismo ni ocultamiento, la actriz redefine los términos del debate. El último movimiento del relato fue, quizá, el más revelador. Tras confirmar el embarazo y dar a conocer la identidad de su pareja, Afra Sarasolu anunció también su boda.
No lo hizo con fuegos artificiales ni con un despliegue de imágenes cuidadosamente coreografiadas. Lo hizo con la misma lógica que atravesó cada una de sus declaraciones anteriores: claridad, sobriedad y control. En términos periodísticos, este anuncio funciona como un cierre narrativo, pero también como una apertura hacia el futuro. En el universo mediático, la boda de una celebridad suele ser tratada como un evento de consumo masivo. Vestidos, invitados, exclusivas, cifras astronómicas y acuerdos comerciales ocupan el centro del escenario. Afra eligió otra vía. Al anunciar su boda sin detallar fechas, lugares ni preparativos, desplazó el foco del cómo al por qué. Este gesto es fundamental para entender la coherencia de todo el relato. La boda no aparece como un producto ni como un clímax romántico diseñado para el público, sino como una consecuencia lógica de un proyecto de vida ya expuesto: pareja, maternidad, continuidad. Desde una lectura periodística, estamos ante una inversión del orden habitual. Primero la decisión, luego, si acaso, los detalles. Anunciar una boda sin convertirla en contenido constante es casi un acto subversivo en la era de la inmediatez. Afra Sarasolu demuestra que aún es posible marcar hitos vitales, sin entregarlos al circuito permanente del espectáculo. Este posicionamiento no solo protege su intimidad, sino que redefine su relación con los medios. Para el análisis cultural, la boda adquiere aquí un valor simbólico. Representa estabilidad en un entorno que suele glorificar lo efímero, no como ideal conservador, sino como elección consciente. Afra no propone un modelo universal. Propone el suyo, y lo hace sin imponerlo. La reacción de los medios ante el anuncio de la boda fue reveladora. Acostumbrados a capitalizar cada detalle, muchos se encontraron con un material limitado, casi austero. Esto obligó a un cambio de enfoque: menos crónica visual, más interpretación contextual. Algunos intentaron anticipar escenarios, otros optaron por analizar el significado del gesto en sí mismo. Lo interesante es que, en general, se respetaron los límites marcados por la actriz. Este respeto no surge de la nada. Es el resultado de una comunicación consistente a lo largo del tiempo. Cuando una figura pública establece reglas claras y las mantiene, los medios aprenden, a veces a regañadientes, a moverse dentro de ellas. Desde una perspectiva narrativa, la boda funciona como el cierre de un ciclo iniciado con el anuncio del embarazo. No es un final en términos dramáticos, sino un punto de estabilización. Afra no construyó una historia basada en el conflicto, sino en la progresión, revelación, contextualización, afirmación, proyección. Este tipo de narrativa es poco frecuente en el periodismo de celebridades, donde el conflicto suele ser el motor principal. Aquí, el motor es la coherencia, y esa coherencia es, paradójicamente, lo que vuelve la historia relevante. El anuncio de la boda también abre preguntas legítimas sobre el futuro profesional de Afra Sarasolu. Sin embargo, a diferencia de otros casos, estas preguntas no están cargadas de sospecha ni de alarma. La actriz no ha sugerido un abandono de su carrera ni un repliegue definitivo. Todo indica que su objetivo es integrar, no sustituir. Para el análisis periodístico, este punto es clave. Afra se posiciona como una figura que no fragmenta su identidad en compartimentos estancos. No hay una Afra actriz enfrentada a una Afra madre o esposa. Hay una sola narrativa, compleja y en evolución. Al observar el conjunto, embarazo, pareja, boda, emerge un modelo alternativo de celebridad. Uno que no se basa en la exposición constante ni en la dramatización de lo íntimo, sino en la gestión consciente de la visibilidad. Afra Sarasolu no desaparece del espacio público, pero tampoco se diluye en él. Este modelo tiene implicaciones profundas para la industria. Demuestra que el interés del público no depende exclusivamente del escándalo, sino de la credibilidad. Cuando una figura pública es percibida como auténtica y coherente, cada palabra pesa más. Historias como esta obligan a repensar los criterios tradicionales de cobertura.
Cómo contar sin exagerar. Cómo analizar sin invadir. Cómo mantener el interés sin recurrir al sensacionalismo. La respuesta, quizá, esté en volver a lo esencial del oficio. Contexto, interpretación, responsabilidad. Afra Sarasolu ofreció los hechos necesarios. El trabajo periodístico consiste ahora en entender su significado, no en forzar giros narrativos que no existen. El anuncio de la boda de Afra Sarasolu no es un epílogo espectacular, sino un acto de coherencia final dentro de una narrativa cuidadosamente construida. Embarazo, amor y matrimonio aparecen no como golpes de efecto, sino como decisiones encadenadas, comunicadas con sobriedad y firmeza. En un ecosistema mediático que suele confundir visibilidad con valor, Afra demuestra que el verdadero poder reside en elegir cómo y cuándo contar la propia historia. Su caso no es solo una noticia de celebridades, es una lección sobre narrativa pública, autonomía personal y respeto mutuo entre figura pública, medios y audiencia.